Bueno, bendiciones, amados. Hoy continuamos con nuestro estudio de formación de líderes. Vamos a estar tratando hoy un tema muy interesante, un tema muy necesario para la formación de nuestro carácter en el liderazgo. Y vamos hoy a hablar acerca de la responsabilidad. Vamos a estar hablando sobre el valor de la responsabilidad. Y el tema de esta lección es: todos necesitamos ser responsables. Así es el tema de esta lección. Vamos a iniciar leyendo un texto de la Escritura. Y ese texto se encuentra en Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. La tesis central de este estudio es que las cosas pequeñas son importantes. Cuando hablamos de la responsabilidad, estamos hablando de que en la responsabilidad las cosas mínimas, las cosas pequeñas son muy importantes. Muchas personas piensan que los pequeños detalles en el carácter no son tan importantes, pero quiero decirle que los edificios más grandes que han caído en la historia de la construcción, de la arquitectura y la ingeniería ha sido porque en sus bases, en sus cimientos, se han comenzado a dar unas pequeñas grietas. Y estas pequeñas grietas con el tiempo van debilitando la estructura y la capacidad para soportar el peso. De pronto llega un momento en que estas pequeñas grietas terminan ocasionando el derrumbe de un edificio grande y majestuoso. Así es que las cosas pequeñas no siempre pueden dejarse de lado, sino que hay que prestarles atención. Y a eso es a lo que esta lección nos lleva, a reflexionar acerca de la importancia de aquellos pequeños detalles en los cuales pareciera ser que nosotros podemos descuidar nuestra responsabilidad y que no son tan complicados, que no nos pueden traer una complicación demasiado grande porque son aparentemente pequeños detalles. Y para eso vamos a leer Gálatas 2, del 11 al 14. Este texto que nos presenta a dos grandes líderes de la iglesia cristiana del primer siglo. Veamos, dice Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí dejamos la lectura. ¿Qué era lo que estaba pasando? Entremos en el contexto del texto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la iglesia
estaba comenzando a expandirse. Gálatas es una de las primeras cartas que circulan en lo que respecta a la literatura que llegó a formar parte del Nuevo Testamento. Y en Gálatas se encuentra claramente reflejado uno de los grandes problemas que llevó al cristianismo a independizarse completamente del judaísmo. Ustedes saben que el judaísmo es la religión establecida para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y esta religión se fundamenta en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como le llamamos los cristianos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y se fundamenta en Moisés como el legislador, como el hombre que recibió la ley y se la dio al pueblo. Y ellos tienen un pacto que se llama la circuncisión. Ellos realizan el corte del prepucio del órgano genital masculino con el propósito de mantener un pacto ancestral que comenzó allá en el tiempo antiguo y lo siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces, cuando Jesús viene, establece la predicación del mensaje del reino, muere en la cruz, entonces comienza la proclamación del mensaje cristiano, es decir, del mensaje de Cristo, del mensaje evangélico, del contenido del evangelio del reino. Y este mensaje comienza a avanzar y comienza a expandirse, a diseminarse por diferentes partes del Imperio Romano, es decir, desde Jerusalén hasta las diferentes partes que comprendían el vasto Imperio Romano. Entonces los judíos consideraban gentil a toda persona que no era de origen judío, a toda aquella persona que no tenía sangre judía, que no era judío puro, ellos lo consideraban un gentil. Pero un gentil era más que un simple extranjero, porque el gentil era visto con un prejuicio. Ellos consideraban a los gentiles no solamente como extranjeros, sino como personas impuras, como personas contaminadas, como pecadoras, como personas que tenían que tener contacto con ellos no era bueno, no era grato. Entonces, encontramos que cuando el mensaje de Cristo comienza a expandirse por todas partes, muchos de los judíos creyeron en el mensaje de Jesús, pero ellos quisieron continuar por la ley de Moisés, circuncidándose, quisieron continuar por la ley de Moisés, guardando las fiestas judías, guardando días de reposo, celebrando una serie de actividades que eran ordenanzas en la ley para el pueblo de Israel. No así para el pueblo gentil, no así para aquellos griegos, romanos, es decir, para todo aquel que no era judío. Entonces, ¿qué pasa? Había una comunidad de discípulos cristianos, extranjeros, gentiles, en Galacia, y allí había llegado Pedro y estaba también el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pedro, al principio, cuando acababa de llegar ahí a la iglesia, con los hermanos gálatas, con la gente de Galacia, con los gentiles, con las personas que no eran judías, se sentaba y comía con ellos y compartía con ellos, en señal de que ellos eran la iglesia de Cristo. Ahora, hay algo bien importante, que un judío practicante de la religión del judaísmo, alguien aferrado al judaísmo, no iba a compartir la comida nunca con un gentil. ¿Por qué razón? Porque los judíos, cuando compartían la mesa, cuando compartían el alimento, ellos tenían un significado escatológico, es decir, del futuro, de acontecimientos del futuro, del final. Para ellos, el compartir la mesa significaba que en la eternidad, en la vida eterna, en el más allá,
en la era venidera, en la era mesiánica, ellos iban a compartir con esta persona con la que estaban comiendo. Es decir, para ellos sentarse a comer con alguien no era como la cultura nuestra, que llegamos a un centro comercial y si están llenas, ocupadas todas las mesas, nosotros vemos que hay un espacio, preguntamos y decimos, disculpe, ¿está ocupado este asiento? No, lo puedo usar. Claro, siéntese. Ya nos sentamos, comemos en el food court, comemos y no nos importa quién es la persona que está a la par nuestra, comemos y luego nos vamos. Para los judíos eso no era así. Para los judíos el hecho de comer con alguien tenía un significado religioso. Por esa razón es que el apóstol Pablo dice que resistió a Pedro cara a cara, porque mientras no habían llegado algunos, dice, de parte de Jacobo, es decir, algunos enviados de Jerusalén, judíos practicantes del judaísmo, pero que habían creído en el Mesías, Pedro comía tranquilamente con todos los hermanos gentiles que no eran circuncidados. Los gentiles no eran obligados a cortarse el prepucio del órgano genital, porque para los gentiles el pacto de salvación era mediante la gracia y mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Mientras que los judíos ya ellos eran circuncidados y habían creído en Cristo. Entonces había un grupo de judíos que querían obligar a los gentiles, obligar a los cristianos que no eran judíos a circuncidarse, porque para ellos si alguien no era circuncidado era impuro, era inmundo. Entonces ellos no iban a compartir jamás la mesa con una persona extranjera, con una persona gentil, porque la consideraban que no era digna. Entonces, cuando Pedro llegó al inicio, comía con los hermanos en señal de que ellos eran redimidos y él los aceptaba y él confirmaba que iban a estar en la vida futura al hacer la práctica de compartir el alimento y la mesa con ellos. Pero cuando vienen este grupo de cristianos enviados por Jacobo, parece ser que Pedro comienza ya a apartarse de los gentiles. Ya no quería comer con los gentiles porque tenía miedo, dice el texto, de los de la circuncisión, es decir, refiriéndose a aquellos judíos cristianos, pero que creían que era obligatorio que el gentil se tenía que circuncidar. Entonces Pedro comienza a jugar con una aparente doble moral, es decir, él comienza a apartarse de los hermanos con los que acababa de haber estado comiendo unos días antes que llegaran estos judíos. Entonces Pedro estaba actuando de una manera incoherente con su comportamiento, porque al él evitar comer con los gentiles, él estaba diciendo que ellos no eran dignos de la vida eterna, que no eran dignos de entrar a la vida eterna, porque él como judío no iba a compartir la mesa con alguien que no considerara digno. Entonces, por eso dice en el versículo 13 que en la simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces Pablo dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo lo confronta y le dice claramente, esto que aparentemente pareciera que no hay problema, en realidad sí lo es. Tú estás actuando de una manera hipócrita, estás actuando de una manera incorrecta, estás actuando de una forma que no es adecuada. En algo tan pequeño, queridos hermanos, como el hecho de no compartir la mesa con los gentiles, algo tan pequeño que parecía tan insignificante, tenía un gran valor espiritual, simbólico para los judíos. Entonces Pablo sale a la defensa de la comunidad gentil y confronta esta falta de carácter que Pedro estaba teniendo. Es decir, mientras no habían venido los judíos de la circuncisión,
Él estaba bien feliz comiendo y compartiendo con los gentiles. Cuando ya vinieron los judíos de la circuncisión, ya él se retraía, dejaba de lado a los hermanos gentiles y quería andar solo con los judíos. Hermano, una farsa, una simulación. Por lo tanto, Pablo tiene que confrontarlo y decirle esos pequeños detalles que estás ahorita descuidando pueden ocasionar problemas grandes a la obra del Señor. Vea entonces usted que este texto nos lleva a la reflexión de la responsabilidad que tenemos en nuestro comportamiento, la responsabilidad que tenemos en todo lo que hacemos, la responsabilidad que tenemos en lo que decimos, la responsabilidad que tenemos en toda circunstancia y en todo momento. Aquí encontramos claramente un ejemplo de un pequeño descuido que Pedro tuvo en su carácter. Pero gracias a Dios que estaba Pablo para confrontarlo y para hacerle ver que aunque él era un apóstol y era un enviado de Dios, no tenía por qué descuidar esos pequeños detalles que podían a la larga terminar afectando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una de las preguntas que surge es, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué es? Cuando hablamos de responsabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de la responsabilidad, nos estamos refiriendo al empeño que ponemos por cumplir las obligaciones que hemos adquirido o que recaen sobre nosotros por diversas razones. No siempre la responsabilidad nosotros la adquirimos conscientemente. Muchas veces hay responsabilidades que llegan a nuestra vida que nosotros no estábamos esperándolas. Por ejemplo, hay casos de jóvenes que estaban en una relación, se casaron y estaban en un hogar, pero ellos tenían planeado tener hijos hasta cierto tiempo y de pronto pareciera ser que los anticonceptivos fallaron y ahora la muchacha está embarazada, van a tener que ser padres. Ahora esta responsabilidad viene sobre ellos por una razón que ellos no la tenían planeada. Es decir, no siempre las responsabilidades llegan a nosotros porque nosotros las estamos esperando. Hay veces que la responsabilidad nos va a llegar y hay otras veces que nosotros aceptamos obligaciones, aceptamos compromisos y la responsabilidad tiene que ver con el empeño que ponemos nosotros por cumplir las obligaciones que hemos adquirido. La responsabilidad implica ser cuidadoso al tomar decisiones o llevar a cabo alguna acción o función. Vean qué interesante, porque la responsabilidad tiene que ver con una actitud de la mente. Es algo que yo me propongo, que yo dispongo, yo me empeño en algo. Es decir, yo dedico mi esfuerzo, mi capacidad en el cumplimiento de una obligación o de una situación en la que yo me he comprometido. Entonces, quiere decir que la responsabilidad tiene que ver mucho con nuestra disposición. Hay personas que son muy responsables en lo que quieren y en lo que les gusta. Pero en algo que no les gusta y en algo que no quieren, se comportan como el peor de los patanes. Se comportan de una manera indeseable. Pero cuando tú vas a preguntar en otro contexto, es una persona muy responsable, es una persona que te la ponen de ejemplo. Pero en otras áreas no se empeña, no se empeña. Entonces podemos poner un ejemplo de un líder o de una persona, de un cristiano, que en el trabajo es bien responsable, que en el trabajo es bien cumplidor, que en el trabajo nunca falta, que en el trabajo nunca llega tarde, que en el trabajo nunca comete una falta. Es una persona que todo el mundo lo pone como ejemplo. Pero en la iglesia no llega, llega cuando quiere, cuando no quiere no avisa nada. O sea, totalmente irresponsable. Entonces hay algo importante que nosotros tenemos que hoy mencionar,
Y es el hecho que la responsabilidad implica el cuidado que tenemos que tener a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer una acción, a la hora de desempeñar una función. Entonces vea que hay cristianos que les hace falta empeño en la obra de Dios, porque tienen responsabilidad solo para el trabajo, solo para ganar dinero, solo para su conveniencia, son muy cumplidos, pero en las cosas de Dios dejan mucho que desear. Entonces, esta lección nos debe de hacer reflexionar sobre qué tan responsables estamos siendo. La responsabilidad, entonces, es una práctica basada en la ética. Y es muy importante, recordemos que la ética nos da las leyes que nos ayudan a determinar si nuestra actuación es buena o no es buena, si es correcta o es incorrecta. Entonces la responsabilidad está relacionada con la ética, que debe de convertirse en un valor para nuestra vida, para nuestra moral. Entonces, la responsabilidad es una práctica basada en la ética, pues influye en la vida familiar, en la vida social, en la vida económica y en la vida espiritual y en diferentes áreas del actuar humano. Es decir, que en todas las áreas de la vida nosotros vamos a terminar recibiendo una responsabilidad sobre nuestros hombros y va a depender del empeño que pongamos en cumplir esa obligación adquirida, que seamos tenidos por responsables o no seamos tenidos por responsables. Esto tiene mucho que ver con comenzar algo y dejarlo a medias. Tiene mucho que ver con iniciar un proyecto y no concluirlo. Es irresponsabilidad. ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad es importante porque asumiendo la responsabilidad, cuando yo asumo, cuando yo me empeño por cumplir la obligación, esta responsabilidad nos lleva a cuidarnos y a valorarnos a nosotros mismos. Es decir, yo no voy a dejar algo a medias, yo no voy a dejar algo tirado porque me amo a mí mismo, porque me valoro a mí mismo, porque sé que soy una persona valiosa, que soy la imagen de Dios. Entonces yo voy a cuidarme, yo voy a valorarme a mí mismo, pero no solamente voy a asumir el cuidado de mi misma persona y de mi propio actuar, sino que también voy a asumir el cuidado de los semejantes. Esto permite un desarrollo social, un desarrollo familiar y un desarrollo comunitario. Cuando yo soy una persona responsable que asumo con empeño el cumplimiento de las obligaciones, estoy asumiendo mi cuidado personal, estoy asumiendo el cuidado de otros, en este caso mi familia, pero no solamente mi familia, sino también el desarrollo de la sociedad. Yo me comporto como un ciudadano responsable, pero no solamente eso, sino que también el desarrollo de mi comunidad, de mi grupo, en este caso la iglesia. Yo me convierto en un ente activo en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo de la vida social en general. Entonces vea que la responsabilidad es muy importante. Cuando una persona no es responsable, no solo se afecta a sí misma, sino que perjudica el desarrollo de los demás. Y esto es algo muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos un líder que es irresponsable? Vamos a poner un ejemplo del trabajo de un ministerio de alabanza. ¿Qué pasa cuando en un ministerio de alabanza no hay responsabilidad? ¿Qué pasa si el cantante llega tarde y los músicos ya están ahí esperándolo, ya tienen media hora de estarlo esperando o una hora de estarlo esperando? ¿Qué pasa? Esto va a generar tensión y va a impedir que el ministerio funcione correctamente. Y entonces ya llegamos, muchas veces llegamos estresados, llegamos tensos, comenzamos a gritarnos, comenzamos a ofendernos y después queremos estar ahí bajando la gloria de Dios. No se puede. No se puede. Vea cómo la responsabilidad tiene relación con el ministerio, con la obra que yo hago para Dios, con la presencia de Dios misma. Entonces,
Cuando yo soy irresponsable, afecto a otros, es decir, la irresponsabilidad no solamente me afecta a mí, sino que afecto a los demás que están a mi lado, porque por mí muchos no están avanzando porque yo no estoy cumpliendo, no estoy asumiendo, yo no me estoy empeñando en cumplir mi obligación. Entonces, esa es la importancia de la responsabilidad, que la responsabilidad permite el desarrollo, permite el crecimiento, permite una mejor vida comunitaria, permite una mejor vida social, permite una mejor vida familiar, permite una mejor vida espiritual, pero el ignorar la responsabilidad puede llevarnos a afectar nuestro propio desarrollo, nuestro propio crecimiento y el crecimiento muchas veces de otros que dependen de nuestro liderazgo. Hay algo bien importante que esto se habla en psicología y tiene que ver cuando hay un tratamiento o una intervención terapéutica para las personas que han sido abusadas sexualmente o físicamente o diferentes tipos de abuso que hay. Pero cuando una persona ha sido abusada sexualmente, la persona, hay algo que se trabaja en la terapia y es la autorresponsabilización. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la persona tiene que entender que debe de ser responsable con ella misma. No responsable de haber sido abusada, es decir, no es que estemos diciendo que la persona fue culpable, no. El violador es el culpable y debe de recibir la justicia tal cual es. Pero la persona tiene que responsabilizarse de sí misma, de sus sentimientos, tiene que responsabilizarse de luchar por superar el abuso, tiene que responsabilizarse de aprender a superar las crisis que van a llegarle. Es decir, que nadie va a garantizarle que ella supere el abuso sexual si ella no se hace responsable o si él no se hace responsable de cuidarse a sí mismo, de levantarse a sí mismo, de luchar y de pelear por él mismo. Entonces vea que la responsabilidad abarca hasta el factor psicológico para la superación de las crisis. Y es muy importante en el carácter del líder. Por eso esta lección se llama Todos necesitamos ser responsables. La responsabilidad es una necesidad. Ahora, yo les traigo aquí un caso para que lo leamos y lo analicemos. Vamos a leer juntos el caso y luego vamos a responder unas preguntas que nos van a llevar a analizar nuestra responsabilidad. Al final, vamos a abrir los micrófonos cuando yo les diga para hacer una serie de comentarios que nos van a ayudar a enriquecer nuestra vida en el área de la responsabilidad. Veamos entonces, dice, lea y analice el siguiente caso. Por favor, lea conmigo el caso. Una tarde me detuve junto a la iglesia para alentar a los que estaban ensayando para el musical de primavera. No tenía la intención de quedarme por mucho tiempo, así que estacioné mi automóvil junto a la entrada. A los pocos minutos regresé a mi vehículo y conduje hacia mi casa. A la mañana siguiente encontré una nota en mi oficina. Y esta nota decía lo siguiente: solo una pequeña observación. El martes por la noche, cuando usted vino al ensayo, se estacionó en el área de prohibido estacionarse. La reacción de uno de los miembros de mi equipo, quien no lo conoció a usted sino hasta después que había salido del automóvil, fue, mire la reacción, he ahí otro tonto que se estaciona en el área de prohibido estacionarse. Nos esforzamos mucho en indicarles a las personas, incluso a los que trabajan en la iglesia, que no se estacionen en ningún otro lugar que no sean las áreas de estacionamiento. Le agradecería su cooperación al respecto. Y la nota estaba firmada
por uno de los miembros de nuestro personal de mantenimiento. Ok, ese es el caso. ¿Qué haría usted? Ahí donde usted se encuentra, yo quiero que usted se analice. Si usted fuera la persona que se estacionó en el lugar de no estacionarse, se bajó nada más un momentito, y al día siguiente usted en su oficina encuentra una nota pidiéndole que por favor no se estacione en ese lugar. Si eso le pasara a usted, si un personal de mantenimiento llegara a usted con esta nota o le dejara a usted esta nota, ¿qué haría usted? ¿Desestimaría la nota? ¿Dejaría de hablarle al encargado de mantenimiento? ¿O le haría una visita iracunda a dicha persona? Suponiendo que usted está en una posición mayor en la jerarquía de la iglesia o en la jerarquía de la empresa donde usted está, ¿cómo actuaría? Usted diría, desestimaría la nota, es decir, ya este metido, ¿qué le importa? Este sí es metido. Yo me puedo parquear donde a mí me ronque la gana, donde a mí me dé la gana. Este es metido. O dejaría de hablarle a la persona que le dejó la nota, anduviera haciéndole malas miradas, anduviera haciéndole malas caras, no le hablara. Tal vez la persona le dijera, hola, bendiciones, y usted no le respondería, volvería a ver para otro lado. ¿Cuál sería su reacción? O simplemente al encontrar la nota, usted leer la nota, agarrar la nota fuera a la parte donde se encuentran las personas de mantenimiento y comenzar una visita iracunda, una discusión, comenzar a decirle, mire, usted que se cree que se anda metiendo en lo que no le importa, comenzara una situación de confrontación. Ahora, por el otro lado, si usted fuera la persona encargada de mantenimiento, ¿tendría el valor de hacerle notar eso al pastor? ¿Lo podría hacer en el mismo espíritu? Porque hay algo muy importante, hermanos. Hay algo muy importante. Ustedes como líderes pueden hacerme ver a mí como pastor o a mi esposa como pastora alguna situación en la que tal vez se pueda estar fallando en la iglesia. Yo no soy perfecto, tengo muchos errores. Pero hay algo bien importante que es parte de la responsabilidad y es hacerlo con el espíritu correcto. Si usted quiere hablar algún punto, quiere decir algo que usted cree que necesita mejorarse en la iglesia o algo importante que necesitemos saber, usted puede hacerlo, pero hágalo con el espíritu de este hombre de mantenimiento, con educación, hágalo con amabilidad, hágalo con una sonrisa, hágalo de la mejor forma, porque eso tiene que ver con la responsabilidad en el comportamiento. Entonces, si usted fuera la persona de mantenimiento, vamos a suponer que no es un ambiente en la iglesia, sino un ambiente de una empresa. Si usted fuera la persona de mantenimiento, ¿tendría valor usted de hacer ver este error a su superior? Y si tendría el valor de hacerlo, ¿cómo lo haría? Porque muchas veces somos personas muy responsables en lo que hacemos. Pero como yo soy responsable, quiero que a pura fuerza los demás sean responsables. Y cuando otro no es responsable, yo arremeto y lo trapeo y lo restriego y le pelo la cara y le grito y le digo hasta de lo que se va a morir. Eso también es irresponsable hacerlo. Aunque usted sea una persona muy cumplidora en muchas áreas, pero tampoco tiene usted el derecho de hacerlo de esa manera. Entonces, todo tiene que ver con la responsabilidad. ¿Qué haría usted? Mantenga eso en mente porque esto va a seguir profundizando. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre que era el pastor general de la iglesia y recibió esta nota? Dice el caso, lo que pasó. Lamento informar que este miembro del personal de la iglesia ya no está con nosotros. Al día siguiente llegó tarde de almorzar y tuvimos que despedirlo. Se tiene que poner límite en algún momento. No, dice, estoy bromeando.
Él está nada más bromeando, no lo despidió. ¿Qué fue lo que hizo él con este hombre del personal de mantenimiento? De hecho, dice el pastor que nos está narrando esta historia, él sigue trabajando con nosotros más que nunca y se convirtió en una persona de mayor valor para mí, dice el pastor, porque tuvo la valentía de escribirme acerca de lo que pudo haber sido una falla en mi carácter. Y dio, dice el pastor, justo en el blanco. Es decir, este pastor general, en lugar de enojarse con aquel hombre que le dejó la nota, lo valoró y lo apreció, porque este hombre tuvo la amabilidad y la actitud sabia de hacerle ver una falta que él estaba cometiendo, pero lo hizo de la mejor manera. Y a este hombre le ayudó a darse cuenta que el permitir esa clase de detalles, aunque era algo muy pequeño como estacionarse un momento en un lugar de no estacionarse, le pudo haber traído consecuencias mayores porque él pudo haberse ido permitiendo cada vez algunos actos irresponsables. Entonces este pastor valoró a aquel hombre de mantenimiento. Y aquí nos cuenta el pastor qué fue lo que pasó la noche en la que él se había parqueado en esa parte donde no estaba permitido parquearse. Aquí nos cuenta él qué fue lo que pasó esa noche. Mire el diálogo, el monólogo que él llevaba interno. Él dice que iba hablando consigo mismo diciendo, no debí estacionarme ahí. Pero después de todo, yo soy el pastor. Eso se traduce, soy una excepción. Ahora el pastor responde y él dice, no soy la excepción para las reglas de la iglesia, ni tampoco soy la excepción para las reglas en cuanto al sexo o en cuanto a las finanzas, ni soy la excepción para ninguna de las reglas de Dios. Hay algo, amados líderes, que yo quiero transmitirles esta noche. Y es el hecho que cuando Dios nos pone en un liderazgo, muchos de ustedes están liderando, otros van a llegar a liderar. Y si el Señor nos permite desarrollar el proyecto para la iglesia de Kendall, la visión que el Señor me ha dado a mí para esa iglesia, la visión de Dios para la iglesia de Kendall, muchos de ustedes se van a desarrollar en el liderazgo de una manera que nunca se imaginaron. Pero acuérdense de este día y acuérdense de esta lección, acuérdense de esta charla. Por muy alto que llegue en liderazgo, usted sigue siendo un soldado de Cristo y debe de seguir sometiéndose a las reglas de Dios en la forma en que Dios ordena que se hagan. Por muy alto que llegue, usted no puede decir, bueno, yo ya soy un líder, ya tengo cierto rango, no voy a tomar una cervecita, a mí no me afecta eso. Usted no puede decir, bueno, yo ya soy un líder, ya tengo un rango dentro de la iglesia, ya tengo madurez espiritual y me puedo fumar un cigarrito. Eso no me afecta a mí en nada. Usted no puede tomarse la libertad de decir, bueno, yo voy a hacer un negocio así un poquito turbio, ¿verdad? De todas maneras, un poquito corrupto, no, un poquitito no es malo, ¿verdad? Mucha santidad me puede volver un religioso, un santulón, así que me relajo un poquito y puedo hacer esta clase de cosas. Hay cosas que nosotros como líderes no las podemos hacer nunca por el hecho de ser líderes. Y eso es muy importante. Todos necesitamos ser responsables. Este pastor nos abre su corazón y nos cuenta esta anécdota que sucedió y nos sirve a nosotros para advertirnos que así como Pablo le hizo ver a Pedro el error en su carácter, la hipocresía en la que estaba cayendo, este hombre humilde de mantenimiento le hizo ver a él un error grande que él estaba cometiendo. Las reglas de Dios nos abarcan a los líderes. El ser un líder no quiere decir que nosotros podemos saltarnos las reglas de Dios y hacer lo que queramos y vivir como nos dé la gana. Es al contrario, nosotros debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado, amados hermanos. Esto se lo digo con mucho temor y temblor porque no es fácil.
Ser responsables no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Como líder, no soy una excepción. Como líder, debo ser ejemplo. De acuerdo con las Escrituras, debo vivir de tal manera que pueda decir, síganme. Dice este pastor, estaciónense donde yo me estaciono. Vivan como yo vivo. Él está tomando este elemento tan pequeñito para darnos una gran enseñanza. Él mismo había puesto la regla que allí nadie se estacionara. Y ahora él se estaba estacionando ahí y quería él pensar que no había hecho nada negativo, pero aquel hombre le recordó que aunque en ese pequeño detalle él estaba fallando, eso le podía traer consecuencias después. Entonces él reflexiona y dice, yo debo de ser un ejemplo, de tal manera que yo pueda decir en cualquier área, sean responsables en el cumplimiento como yo lo soy. Vivan como yo vivo, dice este pastor. Esa es la razón por la que todos necesitamos personas como aquel hombre, miembro del personal de la iglesia de este pastor, que nos hagan responsables incluso de lo más mínimo. Yo sé, hermanos, que a veces sentimos fuerte, pero yo siempre les voy a decir, yo no me voy a cansar de decirles, la iglesia tiene que ser una sola y tiene que estar unida. Hemos fallado cuando nos hemos visto como iglesias independientes. Debemos de ser una sola iglesia. Yo no puedo decir que soy responsable si yo cumplo solamente el culto que yo digo que a él que yo pertenezco. No, yo debo de cumplir con la responsabilidad de la iglesia, lo que la iglesia está promoviendo, lo que la iglesia está haciendo. Yo debo de involucrarme en todo el quehacer de la iglesia porque yo debo de ser responsable en todo. Yo no debo de gozarme solo cuando me toca tocar a mí. Yo no debo de ser responsable solo cuando me toca ministrar a mí. Yo no debo de ser responsable solo cuando me toca cantar o me toca predicar o me toca enseñar o me toca pasar a tener un privilegio. Yo no voy a congregarme solo ese día. Claro, hay excepciones, enfermedad, etcétera. No estoy diciendo que alguien sea irresponsable porque se quedó cuidando a su papá que está enfermo. No, usted sabe, eso es parte de la responsabilidad en la familia. Pero me estoy refiriendo de que muchas veces tenemos malos hábitos y solo cuando nos toca servir, solo cuando nos toca predicar, solo cuando nos toca participar, entonces llegamos temprano y queremos aparentar. Hermano, el pastor aquí nos está dando una gran enseñanza. Nosotros como líderes no somos la excepción, porque cuando nosotros nos mantenemos en lo mínimo en línea, es decir, en regla, no tropezamos con lo que es de mayor importancia. Si usted aprende a ser cuidadoso en esos pequeños detalles, no se preocupe que cuando el Señor lo ponga sobre lo mucho, usted va a estar capacitado. Hay gente que dice, no, yo voy a ser responsable cuando yo sea un líder. No, yo voy a ser responsable cuando a mí me deleguen para hacer tal cosa. Si usted no es responsable ahorita, no lo va a hacer nunca, no se preocupe. Tiene que ser responsable desde ya, para que el Señor lo vaya poniendo cada vez sobre más y más y más. Por eso me encanta esa parte que dice, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aprenda a cuidar los pequeños detalles de su vida y se va a dar cuenta cómo el Señor cada vez le va a ir dando más y más y más. No, ¿soy una excepción? Alguien se preocupó por lo suficiente como para decir, no lo hagas. Este pastor se llama Bill. No lo hagas, Bill. Ni siquiera en un aspecto tan pequeño como este. Eso es amor. Hermano, cuando alguien nos haga ver un error, nos haga ver un detalle, siempre y cuando lo haga ver con educación, no nos enojemos. Tomémoslo por el lado adecuado, tomémoslo por el lado correcto. Seamos responsables, porque la responsabilidad nos va a abrir puertas para el crecimiento. Quiero decirles, hermanos, que el Señor a mí me ha permitido trabajar en tantos lugares, en la obra de Dios. Y yo quiero decirles que parte de mi trabajo en la obra de Dios fue fundar una academia de música, una academia de artes. Y quiero decirle que yo conocí músicos, excelentes músicos,
pero tenían un problema con el carácter, con la irresponsabilidad. Yo conocí un músico genial, créame que es uno de los mejores bateristas que yo he visto en mi vida, pero tenía el problema que era irresponsable. Entonces, al principio comenzó bien enfocado, trabajando bien, con mucha responsabilidad, pero después comenzó a descuidar. Yo hablé con él, le dije, mire, no se descuiden esto, no se descuiden lo otro, pero él siguió y al final, pues, tuvimos que terminar la relación laboral con él. Pero ¿qué es lo que yo quiero llamar la atención de ustedes en esta noche? Que este hombre tenía un talento sorprendente para ejecutar la batería. Impresionante. Pero ¿qué pasaba? No creció más, no se desarrolló más porque había un problema de responsabilidad en su carácter. Muchos de ustedes están en esta escuela estudiando. Ya viene el área de estudios bíblicos, ya solo nos faltan 3 lecciones de liderazgo y arrancamos con el área del panorama de la Biblia. Luego vamos a ver predicación. Muchos de ustedes son buenos elementos y pueden llegar a ser grandes líderes y grandes predicadores, pero si no se disciplinan a congregarse, no van a pasar de ahí. Si no se disciplinan a ser fieles ahorita, que no tienen un cargo en sus hombros, un privilegio en sus hombros, un nombramiento en sus hombros, no van a llegar lejos. Van a comenzar y a la mitad del camino van a comenzar a flaquear y van a dejar aventado el privilegio, el liderazgo, y luego van a culpar amargados a otros de su falta de crecimiento. Es la responsabilidad nuestra crecer. Es nuestra responsabilidad desarrollar los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué el Señor me dio la visión de crear una escuela de formación para líderes? Porque el Señor me mostró a mí que en las iglesias hay mucha gente que se muere, pasa 30, 40 años, miembro de una iglesia, se muere y nunca conocieron su talento, nunca supieron para qué traían, nunca fueron entrenados. Por eso el Señor me da esta pasión a mí de compartir esta escuela de formación. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes se conozcan sus habilidades para liderar y se metan en el liderazgo, pero les voy a decir algo con mucho cariño, con mucho respeto. Si no aprenden a ser responsables congregándose, si no aprenden a ser responsables en aquellos pequeños detalles que el Señor les ha pedido, su liderazgo no va a lograr alcanzar el potencial que el Señor quiere que alcance. Así que les desafío esta noche. Exíjanse a ustedes mismos, mejor dicho, exijámonos a nosotros mismos mejorar nuestra responsabilidad, porque realmente todos necesitamos ser responsables. Eso es muy importante que nosotros lo meditemos, porque de ahí depende el crecimiento y el desarrollo de nuestro liderazgo.